Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a continuar hablando de lo que hablábamos la vez pasada, acerca de la inteligencia artificial, y hablábamos de cómo estamos, como sociedad, estamos creando robots, imágenes talladas a nuestra imagen, y ya no es solamente la imagen, ya no es solamente lo exterior, ya no es solamente lo físico, ya no es solamente lo material, sino ahora es también la información, la programación, la capacidad de conectar información, de razonar, de sacar conclusiones, estamos tratando de crear seres que sean a nuestra imagen, precisamente ese era el título del episodio anterior, pero vamos a ver el día de hoy, como ya mencionábamos, el problema más grande de la inteligencia artificial es no poder gobernar la ética de algo tan vasto, tan poderoso y tan va a ser totalmente cambiante. Cómo va a cambiar y cómo está cambiando ya la sociedad con toda la inteligencia artificial, con toda la robótica, con todas las cosas, todos los desarrollos tecnológicos del día de hoy. Porque estamos hablando que no hay límite. No hay límite, como ya mencionábamos en episodios anteriores. Ya habíamos llegado una vez ahí como sociedad en la Torre de Babel, en Génesis 11, ya habíamos llegado a esa cúspide donde el hombre ya nada le iba a ser imposible. Y estamos llegando a ese mismo punto. En aquel tiempo, en Génesis, Dios intervino. Fue cuando Dios confundió los idiomas, los lenguajes, y esparció a las personas sobre la faz de la tierra. Pero ahora con la inteligencia artificial que estamos llegando a un punto muy similar, en que nada de lo que se le ocurra al ser humano será restringido del ser humano. ¿Por qué? Porque la tecnología ya es tal, no solamente en cantidad, sino en acceso, en factibilidad y en tantas aplicaciones en la vida cotidiana de todo, que las personas que están a cargo de todo esto, las personas en la élite mundial, tienen su plena confianza que el mundo va a ser un mundo muy muy diferente, que la producción va a ser hecha por máquinas, que cada vez se van a necesitar menos y menos a los seres humanos, que los seres humanos van a tener que seguir evolucionando, como dicen ellos, porque la mayoría de ellos son ateos o por lo menos agnósticos, y creen en el transhumanismo, creen en el aumento de los seres humanos, y eso está llevando al transhumanismo, que también ya lo estamos viendo, implantes de chips en el cerebro, ya estamos viendo diversas aplicaciones en el cuerpo humano de la medicina, y estamos viendo todo ese tipo de desarrollos. Pero primero se está desarrollando también todo este tipo de robótica para sustituir al ser humano, porque en muchas cosas en realidad la robótica puede resultar mejor que los seres humanos, en el sentido de que si alguien tiene una empresa y no necesita empleados, porque todo lo pueden hacer automatizado, hay ganancias económicas. También hay ganancias porque si ya no se necesita empleados que tengan todos estos problemas, ¿verdad? Tienen problemas de toda índole, de actitud, de motivación, se enferman, hay que pagar beneficios médicos, etcétera. Entonces las compañías van a ir poco a poco, conforme esta tecnología siga aumentando. Si nos ponemos a pensar el futuro que ellos visualizan, es donde la mayoría de la producción, la mayoría de los negocios, la mayoría de las aplicaciones, la mayoría de todo que se haga a través de las computadoras. Todo lo que se puede hacer automatizado, que se haga automatizado a través de computadoras y de robots y de asistentes virtuales, asistentes digitales. Pero, como ya mencionábamos, el problema es la ética. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios, la palabra de verdad, nos puede decir absolutamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios nos determina, nos ha escrito en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que les dio el libre albedrío a Adán y Eva, de comer del árbol del bien y del mal, conocimiento del bien y el mal. Y ellos determinaron, o se dieron ese privilegio de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso no significa que lo sea. Simplemente
tuvimos la capacidad como seres humanos de ser engañados, y la naturaleza de ellos cambió. Y ahora, con este determinar de lo que es bueno y lo que es malo, entra este concepto de la ética. Pero la realidad, la verdadera ética es lo que Dios ha puesto en su palabra, porque Dios es quien nos creó, y Él es quien tiene la potestad, la capacidad, y no solamente la autoridad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque nos conoce, porque sabe cómo nos creó, sabe nuestras limitaciones, sabe nuestras virtudes, sabe y sobre todo Él determina lo que es bueno y lo que es malo. La pregunta es si le vamos a obedecer, si le vamos a creer o si lo vamos a ignorar. La mayoría de las personas cristianas sí están de acuerdo que los principios bíblicos son el mejor estándar o el estándar más comúnmente conocido, que sea el mejor estándar o lo más cerca de ese estándar de excelencia. La mayoría del cristianismo, lamentablemente, ignora, ¿verdad?, o minimiza el Antiguo Testamento y solamente se rige por el Nuevo, que también todos estos principios están ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo, y lo puso desde el principio y lo puso en su ley, y se lo dio a Israel, y después con el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, Él vino a magnificar la ley y engrandecerla. Vamos a ver lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 30, desde el versículo 19. El Deuteronomio tenemos que entender que es el recuento de la ley. Es volver a dar la ley. Cuando Moisés dio la ley de nuevo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y después de que les volvió a dar toda la ley que Dios les dio, no es ley de Moisés, así se refiere porque Moisés fue quien la pasó al pueblo, pero es la ley de Dios. Y esta ley fue de nuevo dictaminada al pueblo en Deuteronomio, antes de que entraran a la tierra prometida. Estos son los estándares de Dios para toda la humanidad. El hecho de que Dios se lo haya escogido un pueblo para dárselo no significa que no aplique a todos los demás, cosa que es el argumento que mucha gente usa el día de hoy para decir que las leyes de Dios han sido abolidas, cosa que no es verdad. Ya después y en otras ocasiones hemos hablado acerca de la jurisdicción de los países y otros asuntos, pero la ley como tal, la ley de Dios, no ha cambiado ni cambiará, porque la ley es perfecta, como dice en el Salmo 19. Pero en Deuteronomio 30, en el versículo 19, después de que Moisés les dio toda esta ley, dice: yo llamo al cielo y la tierra para registrar este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir. Y esto es muy importante, porque es lo que Dios dice. Dice: yo les pongo mis leyes, y les doy mis leyes si las quieren obedecer. Pero si no las quieren obedecer, tienen el libre albedrío. Por eso dice vida y muerte. Las leyes de Dios resultan en vida. Los 10 mandamientos resultan en vida. Y la mayoría de la sociedad, por lo menos la mayoría de las sociedades cristianas, ¿verdad?, o católicas, que incluso se supone que se rigen por la Biblia, estarían de acuerdo que los 10 mandamientos son buenas leyes, son leyes correctas, son leyes que resultan para vida y para bendición, como dice aquí. No para muerte y para maldición, que es la cara opuesta de la moneda. Pero igual Dios da libre albedrío. Dios no forza a nadie que crea en Él. Dios no forza a nadie a que siga su camino. Pero sí le dice al pueblo de Israel directamente: por tanto, escojan vida para que ustedes y sus semillas, sus descendientes, puedan vivir. Y el día de hoy, a usted también Dios le está haciendo este mismo llamado. Le está poniendo delante de usted vida y muerte, la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y su amor y su evangelio de las buenas nuevas, o la muerte y la maldición. Una vida destinada al fracaso, una vida destinada a vivir en engaño, en mentira, en decepción. Porque eso es lo que tenemos, eso es lo que encontramos como sociedad. Eso es lo que hemos cosechado a través de la historia humana. Hemos cosechado muerte y maldición, y no vivimos si no hacemos caso a Dios y a sus leyes, a su camino de vida.
Y esa es precisamente la ética que la inteligencia artificial tanto necesita, porque todos aquellos, incluso que los que trabajan en la inteligencia artificial, y saben, los expertos saben, que sin una ética, sin unas leyes, sin un gobierno, sin ciertas restricciones, esto se puede volver un total caos. Con los robots, con la inteligencia artificial, con todo. Y lo estamos viendo el caos en tiempo real. Estamos viendo en el internet, estamos viendo toda la maldad para la que se puede usar la inteligencia artificial de todas las maneras. En engaño psicológico, en adicciones, en robos, en estafas, en toda clase de maldad. Se puede utilizar la inteligencia artificial. Obviamente también, como ya mencionábamos, se puede utilizar para bien, y hay facciones y hay grupos que están tratando de dedicarse a esto, ¿verdad? Hasta le llaman la inteligencia artificial para bien. Pero en realidad, sin tener una base fundamental en lo que es bueno, que es la palabra de Dios, que son las leyes de Dios, no podemos nosotros entender verdaderamente lo que es bueno ni acatar, porque no solamente se necesita que aquellos que están desarrollando la inteligencia artificial acaten estos principios, acaten estas leyes, o tengan un código de ética que funcione, sino que todo el mundo esté dispuesto a adoptar estas reglas, porque si no, se vuelve una batalla campal, una batalla del bien y el mal. Se vuelve una batalla entre los que están usando la inteligencia artificial para bien y aquellos que lo están utilizando para mal. Incluso ya hay muchas operaciones de eso, muchas cosas para las que se están utilizando la inteligencia artificial es para detectar toda la maldad que otros están desarrollando con la misma inteligencia artificial. Se usa como medida en contra de aquellos que están haciendo maldad, que están tratando de tomar ventaja, de robar, de extorsionar, de todo tipo de cosas, ¿verdad? Por dar solamente algunos ejemplos, hay llamadas, ¿verdad?, donde tratan de tomar la voz de alguien para usar esa misma voz recreada a través de la inteligencia artificial y extorsionar a otra persona, diciéndole que esa persona está, la tienen cautiva, pero que está bien, que tienen que mandar algún dinero. Por ejemplo, eso es solamente un pequeño ejemplo. Pero hay muchas otras cosas en las que se está utilizando la inteligencia artificial para engaños, para robo, para asesinato. Robots incluso están enseñando a niños cosas pervertidas, cosas malvadas. La gente está empezando a tener compañías con robots, compañías emocionales, hasta físicas también, con robots. Y es algo terrible. Fue una llamada que nadie desearía recibir. I said, what's wrong? What's wrong? She goes, La hija de este hombre estaba en la otra línea llorando y en un estado de pánico total. Le dijo que necesitaba su ayuda, luego otra voz interviene en la llamada. he goes, I'm wanting to give your daughter back to you, but I need some cash. Era la voz de un hombre que le dijo que le devolvería a su hija si le daba dinero. Todo indicaba que se trataba de un secuestro y en su desesperación por salvarla, este padre estuvo a punto de pagar el rescate en el lugar que habían acordado. Fue su esposa quien, desconfiando de la situación, se le ocurrió llamar a su hija y así pudo confirmar que no estaba en peligro. When I first heard my daughter, El padre dice que estaba completamente convencido que era su hija. La voz era idéntica. Llamadas como estas se están convirtiendo en la nueva modalidad de los estafadores que se valen de la inteligencia artificial para simular la voz de algún familiar para obtener dinero. Pero para darnos cuenta de nuestra única esperanza es verdaderamente Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios con respecto a el diseño perfecto de nuestro Hacedor, no solamente de nosotros, sino de toda la creación. En Isaías 45, en el versículo 18, Dios dice lo siguiente a través del profeta Isaías. Porque así dice el Señor, el creador de los cielos, Él mismo es Dios, quien formó la tierra y la hizo. Él la estableció. No la creó en vano, sino la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Entonces aquí vemos que Dios mismo declara que Él formó la tierra para ser habitada y no dijo para ser habitada por robots o para que las criaturas que yo ponga ahí creen otras criaturas a su semejanza. Jamás dice eso,
Si Dios hubiera querido robots, los hubiera hecho perfectamente obedientes. Si ese es el propósito, si el propósito es solamente obediencia perfecta, perfección, cero errores, cuidar la tierra, porque hay muchas personas que se dedican a cuidar la tierra, y eso por sí mismo no está mal. El problema es cuando muchas de estas personas terminan adorando a la creación en lugar del creador, en lugar de darle crédito a Dios. Y sí, cuidar la tierra, pero no poner la tierra por encima de la vida de las personas, porque para eso fue creada la tierra, para ser habitada, para ser dominada por el hombre. Dice que tengan dominio sobre ella, como les dijo en Génesis a Adán y Eva. Pero Dios quiere más cosas. Aquí en este mismo capítulo Él continúa, pasando ahora al versículo 22, donde Dios dice a través del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel, y también nos lo está diciendo el día de hoy, a nosotros que estamos leyendo su palabra. Dice, vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. He jurado por mí mismo, la palabra ha salido de mi boca en justicia y no regresará, que hacia mí toda rodilla se doblará, toda boca jurará. Estamos hablando de un Dios que ya tiene todo predeterminado. Estamos hablando de un Dios que va a hacer a la fuerza a la gente que doble sus rodillas, o que toda boca jure a Él, a la fuerza. ¿O estamos hablando de alguna otra de alguna otra cosa? Lo que dice en el versículo 22 es muy muy importante. Es lo que Dios quiere. Dice, vuélvanse a mí y sean salvos. Y dice, todos los confines de la tierra. No está hablando de un solo país, o de una sola etnia, o de una sola religión. Está hablando de todos los confines de la tierra. Y dice, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Es que no hay esperanza en nadie más. No podemos poner nuestras esperanzas en los elite del mundo que están desarrollando los robots. No podemos poner nuestra confianza en esa utopía, en esa promesa de que todo va a funcionar, de que todo va a ser libre de errores, de que todo va a ser mecanizado, de que todo va a ser automatizado, y que los seres humanos solamente vamos a tener que disfrutar. Porque eso no concuerda. Hay algo que no encaja con 8 billones de personas en este mundo. Si las máquinas van a dominar todo, ¿dónde quedan los seres humanos? ¿Cuál es el propósito del ser humano de estar aquí? Y no es el transhumanismo, porque Dios rechaza absolutamente el transhumanismo. Tan es así que hay todos los indicios en la palabra de Dios que el transhumanismo ya había tenido comienzo en los tiempos de Noé, y que por eso tuvo que destruir prácticamente a todo ser viviente de la tierra, excepto a los que Dios mismo puso en el arca, a Noé, a su familia y a los animales. Entonces, si ese futuro, el futuro no es el transhumanismo, entonces ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué dice Dios acerca de todo esto de estar creando una tecnocracia que vaya a resultar en la supuesta utopía que algunos están planeando, pensando o queriendo? Al final de cuentas, van a tratar de vender esa utopía, van a tratar de hacer que todos crean en esa utopía. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que Dios dice aquí es que nos volvamos a Él. Dice, vuélvanse a mí y sean salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? Salvos de la muerte. Porque todo ser humano va a morir. Porque esa es otra de los engaños de Satanás, que engañó a Eva y le dijo, no morirás. Si comes de este fruto que Dios te dijo que no comieras, no morirás. Y la gente todavía, y las falsas religiones, todavía siguen creyendo que no morirán. Todavía creen que su alma se va al cielo. Todavía creen que van a reencarnar. Por ejemplo, en el budismo creen que reencarnan en otro ser. Toma diferentes expresiones esta mentira. Pero sigue siendo la mentira que la mayoría de las religiones creen. De que no morirán. Pero Dios sí ofrece salvación. Por eso dice, vuélvanse a mí y sean salvos. Sean salvos. Y dice, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos que darnos cuenta que solamente Dios en su palabra es la verdad. Dios es el verdadero y su palabra es la verdad. Pero tratar de crear esta utopía y tratar de crear esta sociedad
perfecta, no va a ser posible por el mismo carácter de la naturaleza humana, falible, malvada por naturaleza. Esa es la realidad, eso es lo que somos nosotros. Cuando lo admitimos en lo profundo de nosotros, hay maldad, hay intención malvada. También hay intención buena, porque somos una mezcla de ese conocimiento del bien y el mal. No es todo absolutamente mal, aunque ya había llegado la humanidad a ese punto. Eso es lo que dice, ¿verdad?, en Génesis, donde habla acerca del diluvio, que ya el pensamiento de cada persona era de continuo solamente el mal. Ya no había nada bueno, nada rescatable. Por eso Dios destruyó la tierra por completo. Pero ahora pensamos que porque ahora estamos en el 2026 ya, y en este año ya todo el aumento de la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente. Si nosotros creemos que por estar en 2026 ya la Biblia es anticuada, ya no aplica, o que Dios no existe, estamos muy equivocados. Porque las profecías de la palabra de Dios se van a cumplir y se están cumpliendo. Y todo va a llegar a su tiempo. Esta sociedad no va a suceder porque la naturaleza humana al final es malvada. Quien pueda sacar ventaja la sacará. Quien pueda hacer algo a pesar de dañar a otro, lo hará por esta maldad. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros, conforme nos está llamando y está abriendo nuestros ojos a ver la maldad de todo lo que hay detrás de la robótica, de la inteligencia artificial, de los gobiernos, de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, tenemos que darnos cuenta para dónde va todo esto. No podemos quedarnos en ignorancia creyendo que todo es para bien, que todo es para mejoría. Claro, va a haber avances, claro, va a haber buenos usos de la inteligencia artificial, claro, va a haber cosas que nunca antes hayamos podido hacer que son buenas, que son para mejoría. Pero eso no significa que hay salvación, eso no significa que las personas van a ser libradas de la muerte. Hasta el momento no ha habido cosa tal que haya un ser humano inmortal, ni la habrá. Esa es la realidad. Por eso necesitamos salvación. Necesitamos la salvación de Dios. Pero Él quiere que nos volvamos a Él. Y Él nos ha dado estos lineamientos, pero todo esto está basado en una relación con Dios. Y para poder tener una relación con Dios, primero tenemos que creer. No solamente que Él existe, porque también Satanás y los demonios creen que Él existe, pero no les sirve de nada, sino creer en Él, creer en su palabra, creer en lo que Él dijo. Porque si continuamos leyendo en Deuteronomio 30, donde habíamos leído acerca de cómo Él había colocado la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y que les dijo que escogieran vida, lo siguiente que le dice al pueblo de Israel, que también nos lo dice a nosotros, es en el versículo 20, dice que puedan amar al Señor su Dios, y puedan obedecer su voz, y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas. Está hablando obviamente el pueblo de Israel, pero quiero que notemos las cosas que dijo aquí. Lo primero es que puedan amar al Señor su Dios. Esto viene después de que les da la opción de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Les dice que puedan amar al Señor, porque está basado en un amor a un Dios que, aunque no podemos ver, ha creado todo lo que somos y lo que vemos y lo que tenemos. Y que podamos amar al Señor, que podamos obedecer la voz del Señor, que son los mandamientos. Y dice, y puedan unirse a Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo conozcamos, y no solamente que lo conozcamos, sino que lleguemos a unirnos a Él. Pero para esto hay que obedecer su voz, y para esto hay que amar a Dios. Y para amar a Dios hay que conocerlo, y hay que leer su palabra. Y en este programa estamos dedicados a enseñar la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice con respecto a diferentes temas, para poder entender que la palabra de Dios es la verdad. Y que podamos entender que Él, como dice aquí, dice porque Él es su vida y la longitud de sus días. Que la única manera de que haya salvación es volvernos a Dios. Es creerle, es estudiar su palabra, para poder entender que Él mismo es nuestra vida, nuestra longitud de nuestros días. Dice para que puedan vivir en la tierra en la cual Él prometió a sus padres, juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Podemos tomarlo en términos del día de hoy, incluso si no somos descendientes de Abraham, de Isaac o de Jacob.
tenemos también la promesa que ha sido abierta. Ese es el evangelio del reino de Dios. Que esta promesa está abierta para el mundo entero. A todos aquellos quienes a quienes Dios escoja y venga y esté abriendo los ojos como lo está haciendo ahora si usted está viendo este programa. De entender que Dios existe y no solamente Dios existe, sino que Dios es bueno, que Dios lo ama, que Dios tiene su palabra, todo escrito en su palabra, que Dios tiene leyes y decretos que son buenos para nuestro bien. Que eso es lo que la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial necesita, sino la humanidad por completo necesita las leyes de Dios. La ética, la verdadera ética es la ley de Dios. Las verdaderas reglas que este mundo necesita son las leyes de Dios. Y lo que toda la humanidad necesita es verdaderamente amar a Dios, obedecer su voz y unirse a Él. Y entender que la palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta al 100%. Y que si usted está teniendo ojos para ver lo que viene hacia adelante y saber que vienen grandes peligros, grandes riesgos, pero también vienen grandes oportunidades, porque el reino de Dios se acerca. Estamos hablando de un reino literal que será establecido en la tierra cuando Jesucristo regrese a tomar su trono, que dijo que Él tomaría al regresar. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.